Profe, tu micrófono. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Repito la pregunta para Ana Paula, que fue la que me preguntó. ¿Qué moléculas pueden servir para fabricar acetil-CoA? ¿Qué yo puedo usar según la condición? ¿Puede repetir, profe? Yo pregunté qué moléculas puedo usar para fabricar acetil-CoA. ¿No es piruvato? Sí, pero fíjate en mi pregunta, digo, ¿qué molécula? Digo, no estoy diciendo qué molécula. Ya sabemos que es el piruvato, ¿verdad? Pero el piruvato proviene de la glucosa. ¿Pero qué otro más puedo usar? Grasa. Lípidos y proteínas. Correctísimo. La respuesta correcta es, se puede utilizar carbohidratos, lípidos y proteínas para fabricar acetil-CoA. ¿Por qué les parece que los tres sirven? Porque si yo estoy consumiendo glucosa, va a usar glucosa. Yo dejo de consumir glucosa, ¿cuál va a ser la siguiente molécula a ser utilizada? Las grasas, la famosa dieta cetogénica. Si por X motivo mis reservas de grasa se van agotando, ¿qué voy a usar? Proteínas musculares. Entonces, las tres moléculas más importantes que están en mi cuerpo tienen que servir para que la célula pueda generar energía para poder sobrevivir lo máximo posible. ¿Se entiende por qué los tres son capaces de fabricar acetil-CoA? Sí, profe, ahora sí. Muy bien. Profe. ¿En dónde ocurre el ciclo de Krebs? ¿En la célula? En la mitocondria. Bueno, cuando... mitocondrial, perdón. Las mitocondrias, muy bien. Cuando pregunto en dónde ocurre, bueno, me estoy a lo mejor un poco general, pero ya me estoy refiriendo a su ubicación celular. Bueno, eso tiene una desventaja. ¿Por qué? Porque las células que no tienen mitocondrias no van a poder hacer ciclo de Krebs. ¿Qué célula de nuestro cuerpo no tiene mitocondrias? Glóbulos rojos. Muy bien. Yo digo, ¿el ciclo de Krebs ocurre en los glóbulos rojos? No. ¿Falso o verdad? No. Falso. No ocurre porque los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Bueno, muy bien, perfecto. Ya sabemos dónde ocurre, ya sabemos qué célula no puede hacer ciclo de Krebs. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? Para generar NADH y FADH. Correcto, para generar 3 NADH y un FADH. ¿Qué son NADH y FADH2? Alimentadores de la cadena transportadora de electrones. Alimentadores de la cadena transportadora de electrones. En resumen, ¿verdad? El ciclo de Krebs trabaja para la cadena, pero el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. ¿Qué significa eso? Que si las células necesitan glucosa, por ejemplo, estás en ayunas, el oxalacetato que se usa en el ciclo de Krebs va a servir para fabricar glucosa y ahí vamos a tener un problema. El oxalacetato va a tener que dividirse entre la fabricación de glucosa y el ciclo de Krebs. Entonces,
Ahí hay otra vez algunas moléculas de nuestro cuerpo que tienen la habilidad de convertirse en oxalacetato para que no haya una deficiencia en el ciclo de Krebs. Pero eso vamos a ver un poquito más adelante, el gluconeogénese. Pero en resumen, las dos... Profe, ¿Quién? mira un poco tu chat. Creo que Silvana quiere hablar. ¿Quién va me falta? Profe, ¿me escuchas? Maguette, profe, no me escucha. Silvana, no te estaba escuchando, mi vida. ¿Cuál es ¿Me tu escuchas pregunta? ahí? Ahora sí te escucho. Decime. Mi pregunta es que si una molécula de glucosa en la glucólisis genera 2 ATP, ¿verdad? Sí, correcto. Y em, el piruvato en la fermentación láctica, o sea, una molécula de piruvato genera 2 ATP, Correcto. pero si la glucosa genera 2 piruvatos, en total va a ser 4, 4 ATP en la correcto. fermentación láctica. 4 ATP. En la segunda etapa se fabrica 4, pero gastó 2, pues. Entonces, Ah, en realidad 2 nomás es su rendimiento neto, pero la ok, fabricación es 4. Hay que tener bueno, cuidado con esa palabra, porque si dice, ¿cuántas moléculas de ATP genera una molécula de glucosa? Son 4. ¿Cuál es el rendimiento neto? Es ganancia menos pérdida. Entonces, el rendimiento neto es 2, pero en realidad, así como está diciendo Silvana, se generaron 4 ATP. ¿Ok? Bueno, esa es la esencia del ciclo de Krebs. Ocurre en las mitocondrias, necesita oxígeno, sirve para fabricar NADH y SADH2, que son alimentadores de la cadena. ¿Cuál es el inconveniente? Que la célula tiene que tener mitocondrias y tiene que tener oxígeno. Si no tiene mitocondrias, si no tiene oxígeno, no existe posibilidad de que ocurra el ciclo de Krebs. ¿Por qué es tan importante también el ciclo de Krebs? Porque los intermedios del ciclo de Krebs, qué sé yo, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, sirven para fabricar grasas y proteínas y carbohidratos. O sea, para que ustedes se den cuenta de que nuestro cuerpo tiene la habilidad de autoconvertir todo en todo para que no le falte, o en caso de que le falte, pueda recurrir a otra molécula para suplir la falta. Y mediante esto, una persona que hace huelga de hambre puede vivir según la literatura. Eso es según los libros, pero no sabe. En la realidad es completamente diferente. Puede llegar a vivir 40 días sin consumir una sola molécula de nada, excepto agua, por supuesto. Sin agua, 24 horas por deshidratación, ya hacemos descompensación cardíaca y bueno, chao, cheste. Pero, fíjense, podemos vivir 40 días mediante el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs es anfibólico. Puede servir para fabricar carbohidratos, lípidos o proteínas y puede oxidar carbohidratos, lípidos y proteínas. Por eso, este ciclo es el ciclo más importante que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y a él le debemos que podamos sobrevivir tanto tiempo en condición de adversidad. En el cerebro de la célula está la adversidad. Entonces, ella guarda todo lo que entra. Por eso que engordamos tan fácilmente, porque la célula ya trae su chip, que todo lo que sobra hay que guardar para la adversidad. ¿Ok? Entramos un poquito. Bueno, muy bien. Ahora ya llegamos a la cadena que es la ídola para fabricar ATP. El mecanismo por el que se forma el ATP se llama fosforilación oxidativa. ¿A qué se le llama fosforilación oxidativa? A oxidar moléculas para generar energía
química en forma de una molécula que se llama ATP. Tiene un altísimo rendimiento, 19 veces más que la fosforilación, perdón, 38 veces más que la fosforilación a nivel de sustrato, porque este genera un ATP nomás y este genera 38. Entonces, 38 veces más energética, pero 19 veces más energética que la glicólisis que ocurre en el citosol. La fosforilación oxidativa consta de dos etapas. En la primera etapa se transfiere electrones de un complejo a otro. La transferencia de esos electrones libera energía y esa energía sirve para enviar protones. Gracias al envío de protones, los protones tienen que volver a entrar por una enzima que se llama ATP sintetasa. Esa energía positiva del flujo de los protones permite que una partecita de la ATP sintetasa gire 120 grados y pueda liberar ATP. Si no reingresan los protones que se envió, no puede haber ese giro. Y al no haber ese giro, no se libera el ATP. Queda pegado al ATP sintetasa. La teoría que permite la síntesis del ATP se llama teoría quimio-osmótica. Osmosis de sustancias químicas. Lo es su nombre, ¿verdad? Pero en realidad es osmosis. ¿Por qué? Porque los protones migran desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Y como es una sustancia química, miren el término, quimio-osmosis. Bueno, ¿cuántos complejos tiene la cadena transportadora de electrones? La cadena transportadora de electrones está formada por 3 complejos principales y un complejo accesorio. Al complejo 2 se le llama complejo accesorio. ¿Por qué se le llama complejo accesorio? Porque no puede enviar protones al espacio intermembranal. Acabamos de decir, para qué pico lo que quiere protón acá en el espacio intermembranal, para que la ATP sintetasa libere el ATP. El complejo 1 se llama NADH, ubiquinona reductasa. Acá está la esencia. El NADH le da un protón al FMN. El FMN le da protones a los centros sulfoférricos, seguimos la flechita, y los centros sulfoférricos le dan los protones, perdón, los electrones a la coenzima Q10. Cuando este le dio al electrón a este le dio a este, se liberó energía. Esa energía sirvió para enviar 4 protones al espacio intermembranal. La coenzima Q10 migra a través de la membrana y llega al complejo 2. Por eso se llama cadena que transporta electrones. La coenzima Q10 lleva 2 electrones porque acá, en este paso, miren acá hay un número 2, se transfirió 2 electrones. El primer electrón le da al citocromo B 566. El B le da al otro B 562 y este sirve para reciclar la ubiquinona que va a volver al complejo 1 para volver a traer sus electrones. Este ciclo de reciclado de la ubiquinona o de la coenzima Q10 se llama ciclo Q, así como su nombre. El otro electrón le da a los centros sulfoférricos. Los centros sulfoférricos le dan al citocromo C1 y el citocromo C1 le da los electrones al citocromo C. El citocromo C sale, migra a través de la membrana y le lleva los electrones al complejo 4. Le da al cobre A
el cobre A al citocromo A, el citocromo A al A3, el A3 al cobre B, y el cobre B le da al oxígeno. Y el oxígeno se convierte en agua. ¿Para qué ocurrió el transporte de electrones de un citocromo a otro, de un complejo a otro? Para que se puedan enviar protones al espacio intermembrana. ¿Para qué sirven los protones que se envió? Para que la ATP sintetasa pueda liberar ATP. ¿Cómo se llama el complejo 1? NADH con enzima Q10 reductasa. ¿Cómo se llama el complejo 2? FADH succinato, ¿verdad? Porque la enzima que fabrica FADH se llama succinato deshidrogenasa. Estos le dan a la ubiquinona. Miren el guioncito, es a quién le dio. A la ubiquinona, y la ubiquinona sufrió un proceso de óxido-reducción. Por eso el complejo 2 también se llama óxido-reductasa o reductasa nomás. El complejo 3 recibe electrones de la coenzima Q. ¿A quién le da? Al citocromo C. Por eso el complejo 3 se llama coenzima Q, citocromo C, reductasa. El complejo 4, el citocromo C, llega aquí y le da al citocromo A. Por eso el complejo 4 se llama citocromo C, citocromo A, oxidasa. Y el complejo 5 se llama ATP sintetasa. Pregunta número 2. ¿Cómo se llaman los complejos de la cadena transportadora de electrones? Complejo 1 o NADH Q10 reductasa. Complejo 2, FADH Q10 reductasa. Complejo 3, Q10 citocromo C reductasa. Complejo 4, citocromo C, citocromo A, oxidasa, porque acá el oxígeno se oxida. Y el complejo 5, ATP sintetasa. ¿Cuáles son los complejos más importantes de la cadena transportadora de electrones? Complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. ¿Por qué estos son los complejos más importantes? Porque envían protones al espacio intermembranal. El complejo 2, ¿cómo se llama? Complejo accesorio. ¿Por qué se llama complejo accesorio? Porque es incapaz de enviar protones al espacio intermembranal. El complejo 2 es un complejo accesorio o auxiliar, ya que es incapaz de enviar protones al espacio intermembranal. También hay otras enzimas que generan FADH, como por ejemplo la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y la acil-CoA deshidrogenasa, que también pueden darle electrones a la Q10. ¿Qué componentes tenemos en nuestro complejo? Acá nomás vamos a mirar. ¿Qué componentes tenemos? Los citocromos. ¿Perdón? Profe, ¿será que puedes repetir otra vez cuáles son los más importantes? El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. ¿Por qué son los más importantes? Porque pueden enviar protones al espacio intermembranal. ¿Por qué es importante enviar protones? Porque la ATP sintetasa necesita los protones para liberar ATP. Al final, pues, eres de Yara Jesucristo, ¿por qué pico tantos bollos? ¿Por qué no hay un canalcito nomás para que salga el protón y que vuelva a entrar? Porque si, ¿saben por qué es más complicado así? Porque la célula tuvo que adaptarse. Porque si envía protones de una sola vez, la energía que se libera no es suficiente para fabricar ATP. Hay modelos que se hicieron en laboratorio quitando todos los complejos y no hubo síntesis de ATP. Por eso se encontró la importancia de estos complejos. ¿Qué utilizan los complejos? Los citocromos, que son las proteínas móviles. El citocromo C es una proteína móvil y la Q10 es otra proteína móvil. Entonces, ¿cuántas proteínas móviles tenemos en la cadena transportadora de electrones?
dos proteínas móviles, Q10 y citocromo C. ¿Qué más tenemos? Un montón de centros, de puntos. Este centro pues significa punto nomás. Y en este punto de la molécula hay un azufre unido al hierro. El azufre es el azufre de la cisteína. Y en este complejo hay un montón de hierro. ¿Para qué necesitan de hierro? Porque el hierro puede aceptar y ceder protones con facilidad. Perdón, electrones con facilidad. Entonces, como componente tenemos citocromos, centros sulfoférricos y los alimentadores que son NADH y FADH2. El NADH es alimentador del complejo 1 y el FADH es alimentador del complejo 2. Dice, ¿cuáles otras enzimas producen NADH? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es la enzima del ciclo de 3. Malato deshidrogenasa es la enzima del ciclo de 3. Piruvato deshidrogenasa es la enzima que convierte piruvato en acetil-CoA. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es la enzima del ciclo de la glicólisis de la segunda etapa. Lactato deshidrogenasa es la enzima que convierte piruvato en ácido láctico. Y esa es una enzima de la beta-oxidación que también genera NADH alimentador de la cadena transportadora de electrones. Estos dos ahora mismo no tienen importancia. ¿Qué enzimas fabrican FADH? Succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Esta es de la síntesis de los triglicéridos. Eso de hecho no les voy a pedir porque es ya un poco específico, pero hay que saber de dónde viene el NADH y de dónde viene el FADH. ¿Dónde se encuentra la cadena transportadora? Embutida en la membrana mitocondrial interna. No se olviden, está embutida en la membrana mitocondrial interna. Todas las enzimas están ahí, excepto el complejo 2, que se llama succinato deshidrogenasa. Esta es la misma enzima que cataliza en el ciclo de Krebs la síntesis de FADH. Por lo tanto, la cadena transportadora y el ciclo de Krebs están comunicados por esta enzima. ¿Cuáles son las proteínas móviles? Solamente dos, Q10 y citocromo C. Acá dice, ¿cuál es la proteína móvil del complejo 1 y del complejo 2? Los dos complejos envían coenzima Q10 al complejo 3. La coenzima Q10 también se llama ubiquinona. Es el único aceptor de protones que no está unido a ninguna proteína. Puede moverse con facilidad a través de la membrana, por eso es una proteína móvil. ¿Cuál es la proteína móvil del complejo 3? El citocromo C. El citocromo C es la única molécula que puede salir del complejo 3 para ir al complejo 4. ¿En qué se diferencian los citocromos? Los citocromos son toditos iguales a una proteína que se llama grupo hemo, que está en la hemoglobina. Toditas son iguales. Este es el grupo hemo de la hemoglobina. ¿Pero en qué se diferencian los citocromos? En los radicales que forman parte del grupo hemo. Y ahora, por eso hay citocromo B, citocromo C, citocromo A y citocromo A3. Tienen un grupo idéntico a la hemoglobina y a la mioglobina. Solamente se diferencian en los radicales. Todas estas proteínas tienen color rojo intenso. Por eso se llaman proteínas coloreadas. ¿En qué consiste la cadena transportadora de electrones? ¿En qué consiste, así en términos sencillos? En enviar electrones de un complejo a otro y enviar protones al espacio intermembranal. Entonces, dos eventos ocurren en la cadena transportadora de electrones. El transporte de electrones de un complejo a otro y el transporte de electrones de un complejo a otro
y el envío de protones al espacio intermembranal. ¿En qué consiste? En el flujo de electrones a través de los complejos, que produce un bombeo de protones al espacio intermembranal, que es utilizado para fabricar ATP. En esto consiste la cadena transportadora de electrones. El complejo 1, ¿verdad? ¿Qué hace el complejo 1? Transfiere electrones a la ubiquinona y la ubiquinona envía al complejo 3. El complejo 2 transfiere electrones a la ubiquinona y la ubiquinona envía al complejo 3. Pero entre los complejos accesorios también está la enzima que participa en la beta oxidación y la enzima que participa en la síntesis de los triglicéridos que vamos a ver más adelante. El complejo 3 envía citocromo C al complejo 4 y el complejo 4 envía los electrones al oxígeno para fabricar agua. Complejo 1, complejo 2 le dan electrones a Q10. Q10 lleva los electrones al complejo 3. El complejo 3 le da al citocromo C. Citocromo C lleva los electrones al complejo 4. Los electrones son transferidos al oxígeno para fabricar agua. En este complejo, el oxígeno se oxida a especies reactivas del oxígeno, que son los famosos radicales libres. Por lo tanto, en este complejo se fabrican radicales libres. Los radicales libres son tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Porque pueden atacar el ADN o la membrana y producir envejecimiento celular prematuro o cáncer. ¿Qué moléculas de nuestra alimentación inhiben los radicales libres? La vitamina C, la vitamina A, la niacina, el selenio y el glutatión. Estas 5 moléculas son antioxidantes que neutralizan los radicales libres que se generaron aquí para evitar envejecimiento prematuro y cáncer. Repasando de a uno, el complejo 1, en el NADH le da electrones al FMN, a los centros sulfoférricos, a la ubiquinona, que se convierte en un ubiquinol, y el ubiquinol migra hasta el complejo 3. El complejo 2, el FADH le da electrones a los centros sulfoférricos, los centros sulfoférricos le dan a Q10, Q10 migra a través de la membrana y cede los electrones al complejo 3. El complejo 3 recibe electrones del complejo 1 y del complejo 2, que son traídos por Q10. Por un lado, hace el ciclo Q y por otro lado, le cede al citocromo C para que el citocromo C pueda irse al complejo 4. El complejo 4 está formado por un cobre A, citocromo A3 y cobre B. El citocromo C le da los electrones al cobre A, el cobre A al citocromo A, el citocromo A al A3, al cobre B, y el cobre B le da los electrones al oxígeno para que se convierta en agua. En resumen, el complejo 1 y el complejo 2 da electrones a Q10, Q10 le da al complejo 3, el complejo 3 le da al citocromo C y el citocromo C le da al oxígeno para fabricar agua. Este envió 4 protones al espacio intermembranal, este también 4 y este 2, 4 más 4, 8 más 2, 10. La ATP sintetasa es la enzima que fabrica ATP. Está formada por 2 porciones. F1 que fabrica ATP y F0
el canal por el que tienen que volver a entrar. Acá está el canalcito por el que tienen que volver a entrar los protones para que el tallito del ATP sintetasa gire 120 grados y al girar 120 grados libere el ATP. ¿Cómo se llama la teoría que permitió descubrir que así se fabricaba el ATP en la célula? Teoría quimiosmótica. ¿Qué dice la teoría quimiosmótica? Que los protones son traslocados al espacio intermembranal por la cadena transportadora de electrones, regresan a la matriz por la ATP sintetasa y esto genera la fuerza protomotriz. La fuerza protomotriz es la fuerza que se necesita para que haya un giro de 120 grados para que se pueda liberar el ATP. Por cada 2,7 protones que se envía al espacio intermembranal, se fabrica un ATP. Un ATP. Esto es lo que ya dijimos hace rato, que en la fosforilación oxidativa se generan radicales libres. Acá están los ayudantes, los antioxidantes más importantes del cuerpo. Y habíamos mencionado también que hay una proteína que es capaz de secuestrar el protón. Y al secuestrar el protón no se fabrica ATP y la energía se pierde como calor. Y esto es lo que se conoce como energía calorífica. La termogenina es fabricada por nuestro tejido adiposo y sirve para mantener la temperatura corporal. Hay termogenina en donde hay tejido adiposo y hay termogenina en varios órganos. Y las siglas de la termogenina, si la encuentran por ahí, es UCP. Bueno. A estas también le llaman proteínas desacoplantes porque controlan el flujo de protones y al contrabandear protones desacoplan la cadena transportadora de electrones liberando calor en lugar de energía química. ¿Cómo calculamos cuánto ATP se formó en nuestra glicólisis? En la segunda etapa de la glicólisis se fabrica ATP, pero se consumió 2. Por lo tanto, el rendimiento neto es 2. En la segunda etapa se genera un NADH por cada gliceraldehído. Cada NADH puede generar 3 ATP, por lo tanto, esto significa 6 ATP. Se generan 2 piruvatos. Cada piruvato que se descarboxila para generar acetil-CoA genera un NADH. Cada NADH es 3 ATP. 3 por 2, 6. En el ciclo de Krebs, que entra acetil-CoA, cada acetil-CoA genera 3 NADH. Por 3 serían 9. Pero como son 2 acetil-CoA, porque son 2 piruvatos, 9 por 2, 18. En el ciclo se genera un FADH2. Por cada FADH se puede generar 2 ATP en la cadena. Por lo tanto, como son 2 acetil-CoA, 2 FADH y 2 por 2 significa 4. En el mismo ciclo se genera un GTP y cada GTP significa un ATP. Entonces, 1 por 1 es 1 y como son 2, serían 2 ATP. Si sumamos 2 más 6, 8, 14, 32, 36, 38, una sola molécula de glucosa es capaz de generar 38 ATP. En la glicólisis, 6 a partir del NADH, 2 a partir del ATP. En la descarboxilación del piruvato en las mitocondrias, 6. Y en el ciclo de Krebs
generamos 18, 20, 24 ATP en total. ¿Cuál es la vía más energética? El ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque me permite generar 24 moléculas de ATP. Bueno, muy bien. Tengo 2 minutos. Preguntas. Profe, ¿qué eran los conmutadores? Los conmutadores son proteínas que permiten el ingreso del NADH al interior de las mitocondrias. El NADH no puede atravesar las mitocondrias. La mitocondria fue demasiado selectiva. Vos sí, vos no. Vos sí, vos no. Entonces, hay unas proteínas transportadoras de moléculas, ¿o qué hacen? Intercambian una molécula del citosol por otra de las mitocondrias. Y a esas se le llaman conmutadores. Te doy un ejemplo. El piruvato puede entrar en las mitocondrias. Y él le dice, las mitocondrias, sí, que entre, pero a cambio envió un protón. Entonces, hay un conmutador, un transportador de piruvato por protón. Te doy otro ejemplo. El piruvato que está en las mitocondrias no puede salir de las mitocondrias. Entonces, busca la célula una estrategia para enviar piruvato al citosol. ¿Y qué hace? Transforma piruvato en malato. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y qué dicen las mitocondrias? Ah, voy a mandar piruvato, pero ustedes me tienen que dar algo a cambio. Eso es lo que se llama conmutador, un intercambiador. Entonces, por cada aspartato que entra en la mitocondria, sale un malato. Y el conmutador se llama malato aspartato. Entonces, ¿qué son los conmutadores? Son proteínas que intercambian un sustrato por otro. ¿Ok? Sí, profe, entendí, gracias. Bueno, si tienen, como ya tengo 30 segundos, si por ahí hay alguna duda que todavía surge en el tintero, hagan las preguntitas en nuestro grupo que en la medida que tenga tiempo voy a ir respondiendo, ¿ok? Dale, profe, gracias. Bueno, profe, Quedó un poquito más claro. profe, Sí, nena. ¿de cuánto va a ser el examen? Y de 30 puntos, y el primer parcial con 15 puntos no vale 15. No, pero